Si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. Esta es una de las máximas por las que guiaba su vida José Francisco de San Martín, reconocido como el padre de la patria, principal héroe y prócer del Panteón Nacional, un militar cuyas campañas fueron decisivas para las independencias de la Argentina, Chile y Perú. Sin embargo, su historia es mucho más rica. Nacido en Yapeyú y formado en España, el libertador regresa luego a estas tierras para pelear las batallas que finalmente lo elevarán a la gloria eterna. Pero, ¿cuáles fueron los momentos más importantes de su infancia? ¿Cómo fue su preparación militar? ¿Y qué eventos fueron los que lo decidieron a volver a la tierra que lo vio nacer y combatir junto a sus compatriotas? Luisito, si tuviera que preguntarte cuáles son los dos próceres argentinos que son más significativos para vos, ¿qué me contestarías? Y bueno, los primeros que se me vienen a la mente, el general Belgrano, desde luego, de quien hablamos ya en reiteradas oportunidades, y el otro, el general San Martín. Obvio, hay otros próceres también que formaron parte de la historia de nuestro país, pero los más relevantes son ellos dos. Claro, viste que ya de Belgrano hemos hablado mucho, hablamos de sus batallas, hablamos de su función como estadista, como político, como escritor, hablamos también de sus amores y también hablamos de sus últimos días y de su muerte. Sí. Pero de San Martín hablamos poco, hablamos en aquella oportunidad cuando contamos algunos episodios de sus visitas a Tucumán, cuando estuvo entre nosotros. Cuando entrega el ejército. Cuando Belgrano le entrega el mando del Ejército del Norte. Pero bueno, me gustaría ahora hablar un poquitito de San Martín, pero no la historia que quizás conocemos todos, sino hablar un poco de sus primeros años, hablar de su nacimiento, de su familia, de su infancia. ¿Vos sabías que San Martín vivió entre nosotros hasta muy chiquito y después se fue con su familia a España, verdad? Sí. Sé que él se fue de muy pequeño a España con su familia y parte de su vida la hizo allá, pero no sé en qué momento ni por qué se fueron. Bueno, entonces empecemos a hablar un poquito de sus orígenes. Dale. Bueno, hablamos de su papá. Su papá, Juan de San Martín y Gómez, había nacido en España, nació el 12 de febrero de 1728 en un lugar que se llama Cervatos de la Cueva, en España, en la provincia de Palencia, en Castilla la Vieja. Nació en una familia de agricultores, de labradores, campesinos, ¿sí? Y sus primeros años siguió la misma ocupación que tenían todos en su casa, la que él veía, o sea que hasta los 18 años él estaba en Cervatos de la Cueva y bueno, se dedicaba a la agricultura, era un campesino. Ahora bien, Juan, yo tengo entendido que el papá de San Martín era militar. ¿Cómo de una familia labradora llega a ser militar él? Bien, ahí está. Parece que a los 18 años, como a muchos jóvenes y muchachos de su edad en esa época, le picó a él quizás el bichito este de la gloria, de sentirse, de querer ser parte de la gloria de España, ¿sí? De ser parte de enrolarse en las milicias, en el ejército, el ser de aventura, de querer trascender quizás esta vida de labrador o de agricultor, donde claro, quizás no tenía mayor trascendencia. Que no les reportaba quizás muy mucho. Entonces se corrían las leyendas de los grandes capitanes de España que habían triunfado en el mundo. Entonces, te imaginas, o podría haberse enrolado en la Real Armada o podría haberse enrolado en el ejército. Siendo de Castilla la Vieja, una región netamente mediterránea, es obvio que él se enroló en el ejército, sobre todo porque era lo que más estaba acostumbrado a ver. Entonces a los 18 él se enrola en el regimiento de Lisboa, que era un regimiento común, normal, sin mayor trascendencia en la época. ¿Qué pasó en todo esto? Resulta que nunca se caracterizó don Juan de San Martín por haber hecho tanto mérito como para que se lo ascendiera. Es decir, su historia fue una constante que siempre estuvo postergado en todo lo que fue en temas de ascensos. Quizás porque no provenía de una familia noble y poderosa, con influencias como para poder ascender en escala social, una familia de campesinos, claro, muy sencillos. Claro. Quizás también porque nunca le tocó participar para destacar en el campo de batalla, porque nunca intervino en algún enfrentamiento importante. Quizás en la época en la cual estaba en Europa tampoco se habían dado ese tipo de enfrentamientos, o no le tocó a él tampoco participar. La cuestión es que prácticamente no tuvo ascensos y a los 25 años de edad, desde los 18 hasta los 25, tuvo 7 años, no tuvo ningún tipo de ascenso. ¿Qué función cumplía Juan él? Bueno, él llegó a ser recién segundo sargento de un batallón de granaderos en España. Entonces, prácticamente toda su vida eso fue lo que le dio una impronta muy importante, porque destacó mucho como instructor militar.
¿Por qué? Porque había aprendido ese trabajo siendo suboficial, siendo sargento, a instruir a la tropa, a los soldados, y ponerles un poco de disciplina. Entonces era muy obsesivo por la disciplina. Eso quizás fue lo que lo hizo destacar y también le generó unos problemas después. Y ahora, ¿cómo sabemos que era él? Porque el general San Martín era un hombre espigado, y más que tú me dices que el papá de San Martín pertenecía al cuerpo de granaderos y tendría que haber tenido un hombre robusto. Claro, él en realidad, por lo que sabemos de él, es lo que figura en su foja de servicios del ejército español. ¿Qué dicen de Juan de San Martín? Aparentemente era bastante robusto, morrudo, no era de una altura muy prominente, ¿cierto? Una altura mediana, y tenía, dice también, los ojos garzos. Los ojos garzos son ojos azules, ¿sí? Y el pelo un poco castaño claro, o sea que era un poco rubión, ¿no? Tez blanca. Ese era el padre de San Martín, usaba bigote. Bueno, él lo tenemos entonces a los 25 años de edad, siendo ya segundo sargento de un cuerpo de granaderos. Y estuvo 11 años en el mismo rango en España, con esa sed de aventura que él tenía que no la podía bajo ningún punto de vista satisfacer. Sí, raro para una carrera militar, ¿no? Claro, o sea que él a los 36 años sigue siendo sargento. Quizás ese fue la causa por la cual lo obligó o lo llevó a él a emigrar, es decir, a pedir que él pase desde España hacia América. América, el Nuevo Mundo, ¿sí? La tierra prometida para muchos de los militares que buscaban glorias, oportunidades, ya que aquí no venía cualquiera, o sea, prácticamente, digamos, los nobles de España se quedaban allá en Europa y acá venían los que querían progresar de alguna manera, siendo advenedizos, como quizás pudo haber sido el caso de Juan de San Martín. Exacto, que no tenían el espacio ni las batallas como para sobresalir y hacer una carrera militar. Claro. Entonces, nuevamente, lo tenemos acá en el año 1764, llega a Buenos Aires, inmediatamente se pone a las órdenes del gobernador Bertis, Juan José Bertis, de Buenos Aires. Todavía no era virreinato el Río de la Plata, era una gobernación dependiente del Perú. Entonces, lo primero que hace el ver su foja de servicios, el gobernador Bertis, es ponerlo como instructor, viendo como sargento, habiendo aprendido el orden y la disciplina en Europa, a que instruya un poquitito que el Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires, al cual hemos referido en varias oportunidades, sí, que eran los que guardaban el fuerte, las principales fortalezas del virreinato. Exacto, que tenían como doctrina un poco ser relajados. Claro, es decir, tenían famas de ser vagos, tenían famas de ser muy ineficientes, nadie los quería, ¿sí? No eran de lo mejor. Y bueno, don Juan de San Martín le tocó un poco lidiar con estos soldados del Regimiento Fijo. Un poco por su formación, y había visto cómo eran las filas en Europa y que medianamente confiaban en su capacidad de alinearlas. Claro, entonces más o menos fíjate que aparentemente tuvo un buen desempeño instruyendo a estos soldados que eran lo que había, digamos. Aparentemente les dio un poco de nociones de disciplina y el gobernador Bertis estuvo tan conforme con el desempeño de Juan de San Martín que en apenas 6 meses desde que él llegara de España, lo ascendió al rango de teniente. Primera vez que en 11 años este señor en 6 meses logró aquí lo que en 11 años no puede tener en Europa. Así que, te imaginas, bueno, para él fue algo muy reconfortante haber sido reconocido de esa manera por el virrey Bertis. A todo esto, al poco tiempo después estallaron ya el conflicto, una guerra con Portugal. Portugal había vuelto a ocupar el pueblo de la colonia del Sacramento, justo enfrente de Buenos Aires. Portugal siempre aspiraba a ocupar la margen oriental del Río de la Plata, todo lo que es la banda oriental, lo que es Uruguay hoy, que tuvo conflicto hasta bien avanzado en mediados del siglo XIX. Entonces ocuparon la colonia del Sacramento, que había sido fundada por portugueses, y al teniente San Martín se le ordenó con un destacamento de soldados que pasaran a la banda oriental a sitiar la colonia del Sacramento a los fines de volverla a la égida del Reino de España y de expulsar a estos intrusos portugueses que se habían metido en lo que España creía que eran sus dominios. Entonces, don Juan de San Martín Obediente se va con sus soldados y dicen que tuvo un desempeño ejemplar en el sitio de Colonia, donde él mismo cuenta después que ni de día ni de noche se separaba de su puesto de lucha. Estaba justo enfrente de las murallas de Colonia, sitiándola, digamos, con destacamentos del ejército español. Pasarán 2 años, estamos en 1766 ya prácticamente, donde ya, digamos, diluido el peligro portugués. El virrey Bertis quiere que Juan de San Martín siga allí por las dudas, es decir, no voy a hacer cosa que se vuelvan a reanudar las hostilidades nuevamente, y lo pone al frente de la comandancia del pueblo de Arroyo de las Víboras y Río de las Vacas, muy cerca de Colonia.
En ese territorio donde estaba comprendida la comandancia de Juan de San Martín, estaba ubicada también una estancia jesuítica, de las misiones jesuíticas, ¿sí?, que se llamaba la estancia del Real Calera de las Vacas, una de las más importantes que tenían las misiones jesuíticas. Año 1766, esto fue en julio de 1766. ¿Qué pasó? En enero de 1767, 7 meses después, el rey Carlos III de España ordena la expulsión de los padres jesuitas de todos los dominios del rey de España, incluyendo donde él estaba, que estaban los padres jesuitas allí. Entonces él recibe instrucciones como recibieron todos los gobernadores donde habían establecimientos jesuitas, acá en Tucumán también, Salta, Córdoba, etcétera, que la autoridad civil, la autoridad militar recibiera las posesiones, hiciera cargo de las posesiones jesuitas hasta que la Junta de Temporalidades decidiera qué iba a hacer con esos territorios. Los jesuitas se fueron y Juan de San Martín se hace cargo de la administración y de la explotación de la estancia de la Real Calera de las Vacas en la banda oriental, cerca del pueblo de Colonia. Y Juan, a todo esto, ¿en dónde entra el papel de la mamá de San Martín? Porque en todo lo que me vas contando, ya era un hombre maduro y hasta ahora no había aparecido ella. Es cierto, San Martín hasta este momento, estamos hablando que tenía prácticamente 39 años después de todas estas peripecias que ya acá en el Virreinato del Río de la Plata. ¿Qué fue de la mamá de San Martín? Bueno, seguimos conversando, ¿querés? ¿Combinamos un poquitito? Dale. Juan, me vas a contar cómo entra en escena la mamá de San Martín, porque hasta ahora me habías comentado cuál ha sido la vida del papá. Sin embargo, en toda su trayectoria militar y en su madurez todavía no había aparecido él. Claro, ya lo tenemos a Juan de San Martín en el Río de la Plata, 39 años aproximadamente, y la mamá de San Martín, sabemos que era española, doña Gregoria Matorras del Ser. ¿Dónde había nacido doña Gregoria Matorras? Bueno, hablemos un poquito de ella. Ella había nacido, fíjate vos, en el pueblo de Paredes de las Navas, también en la provincia de Palencia, también en Castilla la Vieja, en España. Ahí, en la zona. Claro, eran vecinos prácticamente, porque un pueblo que estamos a unos 20 kilómetros uno del otro. Es decir, es de la zona. Ahora, se podrían haber conocido tranquilamente allá. ¿Se conocieron allá? Es muy poco probable que se hayan conocido allá. ¿Por qué? ¿Cuándo nace doña Gregoria Matorras? Bueno, Gregoria Matorras nace 10 años y un mes después exactos del nacimiento de Juan de San Martín. Es decir, Juan de San Martín, acuérdate, había nacido el 12 de febrero de 1728. Gregoria Matorras nace el 12 de marzo de 1738. Entonces, cuando Juan de San Martín deja su pueblo para enrolarse en la milicia, y no se sabe si volvió alguna vez, y él tenía 18 años, tenía 8. Una chica de 8. Entonces, es muy difícil que se hayan frecuentado para entonces. Quizás, si él volvió en alguna oportunidad a Cervatos de la Cueva, su lugar de origen, la pudo haber visto en alguna reunión del pueblo, pero ya un poco mayor, pero si es que volvió, lo cual no hay constancia y no se sabe, por lo tanto es muy poco probable que se hayan conocido. Y es seguro que se conocieron acá. Se conocieron acá. Ahora, ¿qué hace doña Gregoria Matorras acá? Decimos, don Juan de San Martín tenía 39 años, ella 10 años menor, tenía 29 años, soltera. Para esa época una mujer de 29 años soltera, las mujeres se casaban entre los 15, 25 años, a lo sumo. Entonces era poco habitual, ya era una chica entrada en edad y que en ese momento no se había casado. Claro, para esa época sí. Entonces viene también a América y quizás viene en la esperanza quizás de conseguir algún marido. Ella viene con su primo Jerónimo. Fíjate que Jerónimo ha sido designado gobernador de Salta del Tucumán. Y ella estuvo por acá, por la zona. Claro, en realidad debe haber pasado por aquí y tiene que haber terminado en Salta, que era la capital de toda esta intendencia, esta provincia. Entonces, ella vino con su primo y se quedó un tiempo en Buenos Aires. Entonces, ella no pasó a la banda oriental, no estuvo en la Real Calera de las Vacas, donde estaba Juan de San Martín, por lo cual es muy probable que ambos se hayan conocido en Buenos Aires. ¿Cómo? Bueno, Juan de San Martín, si bien es cierto, estaba estacionado en Calera de las Vacas, en la banda oriental, pero tenía que ir frecuentemente a Buenos Aires porque era convocado por sus superiores o para atender sus asuntos también, o para hacer algún tipo de trámites o lo que sea, o haber pedido algún tipo de licencia. Quizá en ese tipo de licencia, en esas cosas, fueron que se conocieron.
en el año 1769, muy probablemente. La cuestión es que la pareja se casa por poder el 1 de octubre de 1770. Él prácticamente 42 años, ella 32 años, o sea que eran personas ya grandes. ¿Por qué por poder? Porque él aparentemente en ese momento ya estaba en Calera de las Vacas y ya estaba en Buenos Aires. Se casan en Buenos Aires por poder. Al poco tiempo ya está conviviendo con su marido, dentro del próximo mes aparentemente ya viaja a Calera de las Vacas y viven. Y al año siguiente empezaron ya a llegar los hijos. La primera hija que tuvieron en el año 1771 fue María Elena. Al año siguiente, en el año 1772, nace Manuel Tadeo. Un par de años después, 1774, nace Juan Fermín, que eran los 3 hermanos más grandes de San Martín. En Buenos Aires. No nacen en Calera de las Vacas porque ella se muda con su marido. Con su marido. En Calera de las Vacas, sí. ¿Cómo llegan a Yapeyú? Bueno, vamos a ver un poquitito qué hace él en Calera de las Vacas antes de entrar a Yapeyú. ¿Te imaginas? Él estuvo prácticamente 7 años en Calera de las Vacas, desde que se fueron los padres jesuitas hasta el año 1774, que está naciendo Juan Fermín, el último de sus hijos. Y se encarga de la administración de la estancia que habían dejado los jesuitas. Es una estancia extensa, muy importante, una de las más importantes que tenían los jesuitas en el Río de la Plata. Tenía explotaciones, tenía hacienda, tenía ganado, tenía agricultura, la explotación de agricultura es muy importante. Y él se dedica a administrar todo todo lo que habían dejado los jesuitas. ¿Qué más tenían? Tenían un horno para producir cal y ladrillo. Insumos muy importantes para construir, sobre todo en Colonia del Sacramento y Montevideo, que eran las localidades más importantes de la banda oriental. Estaban en auge en ese momento y estaban construyéndose las ciudades. Claro, y también con los animales, además de faenarlos por el tema de la carne, los cueros y demás, tenían fábrica de grasa, tenían fábrica de cebo y vendían también la grasa de los animales para los fines que los pudieran necesitar. Entonces, esa explotación le dio mucho impulso, él demostró ser un eficiente administrador, le gustaba mucho el orden, la disciplina, como dijimos, era el instructor. Y vos fíjate que el síndico procurador que visitó la estancia de la Real Calera de las Vacas, se despidió en términos muy elogiosos hacia Juan de San Martín, diciendo que el orden, la disciplina, la prolijidad, la contabilidad de los números, cómo había aumentado la explotación con respecto a la de los padres jesuitas, realmente era notable. Se reconoce la pureza, celo y desinterés con la que ha administrado, dándole unos aumentos y beneficios considerables que solo podían esperarse de un oficial como este, que no ha perdonado fatiga ni trabajo, el más penoso y mecánico, para llenar mejor el exacto cumplimiento de la comisión que le había conferido, sabiendo al mismo tiempo mantenerse en la más gustosa tranquilidad con los vecinos y hacendados. Informe del síndico procurador sobre la gestión del teniente Juan de San Martín al frente de la estancia de la Calera de las Huérfanas en 1774. Pero los elogios no solamente terminaron allí. Vos fíjate que también el obispo de Buenos Aires, cuando lo visitó, también se expidió en forma muy favorable. Decía que era un campesino de 7 suelas, le decía, como algo muy elogioso, diciendo, viniendo siendo un campesino, él había demostrado cómo se podía administrar una estancia del campo. Don Juan de San Martín es un campesino de 7 suelas, de quien se dice, y es cuanto se puede decir, haber excedido a los padres en la economía. Monseñor Manuel Antonio de la Torre, obispo de Buenos Aires. Y diciendo que había aumentado la producción con respecto a los padres jesuitas en forma notable. Pero claro, esto no era de él. Él casualmente se le escapó de España porque no quería hacer eso. Para no hacer eso. Él quería ser militar. Entonces, en más de una oportunidad se dirigió a Juan José de Vértiz nuevamente para solicitarle un cambio de destino, porque tampoco ya estaba aburrido, quizás ya sintió que su... Había llegado al tope. Claro. Entonces, Vértiz le dice en un momento determinado, no tengo a quién poner, así que usted está haciendo una buena gestión, quédese allí. Bancate hasta que consiga alguien. Exacto. ¿Qué pasó? Nuevamente la amenaza portuguesa hizo que el gobernador Vértiz tuviera que tomar medidas en todo lo que es la región de las Misiones. Las misiones, vos te imaginas, las misiones de los jesuitas ocupaban un territorio extensísimo en lo que hoy son 4 naciones, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Toda esa región era un poco tierra de nadie desde que se fueron los jesuitas y cada tanto los bandeirantes entraban a saquear y asolar
las posiciones de los jesuitas. A ver, bandeirantes, cuando vos vas a Brasil ves bandeirantes por todos lados, calles, equipos de fútbol, Sí. ciudades. ¿Qué son los bandeirantes? Bueno, los bandeirantes eran bandas bandeirantes, bandas de forajidos y de bandidos realmente, luso-brasileños, es decir, portugueses y brasileños, que venían en malones, ¿sí? Asolaban y asaltaban todos los territorios de las posiciones españolas. Saqueadores, saqueaban, asesinaban, violaban, robaban, secuestraban. ¿Y qué hacían sobre todo? Ellos buscaban indios guaraníes para llevárselos al Brasil y venderlos como esclavos. Eran esclavistas. ¿Por qué? Porque en España no estaba permitido que los indios fueran sometidos a la esclavitud. Mientras que en Brasil los portugueses no tenían ningún problema y como ya no tenían indios para capturar en sus posesiones, atacaban las posesiones españolas y se capturaban a los indios y los vendían allí. Como ya no estaban los jesuitas para defender a los indios, eso provocó que en la mayoría de los pueblos de las misiones hubiera una disminución pavorosa de la población indígena, de los guaraníes. Los guaraníes volvieron a la selva a defenderse, a cuidarse, y ya no había quien los contuviera. Ahora déjame que intuya. Sí. Es ahí cuando le dan el traslado a Yapeyú. Exacto. En ese momento fue que el gobernador Bertis resuelve de hacer de la región de las misiones, dividirla en 4 provincias prácticamente, con base en las misiones más importantes. Puso a todas estas provincias, o estas regiones, estas áreas, bajo el mando del capitán Francisco de Zavala, y al mando de cada una de estas 4 regiones puso a un teniente, en este caso era teniente Juan de San Martín, como tenientes de gobernador. Entonces, y a él lo designó al frente de la estancia jesuítica más extensa e importante de aquel tiempo, que era la estancia de Nuestra Señora de los Santos Reyes de Yapeyú, o Nuestra Señora de los Tres Reyes de Yapeyú, como también se la conoció, que es el pueblo de Yapeyú donde después nacería don José de San Martín. Bien, ahí, una vez que ya la familia San Martín, el papá, la mamá y los 3 hijos, cuando llegan a Yapeyú, ¿qué es lo que se dedican a hacer y cuándo nace el general José de San Martín? Bueno, para fines de 1774, don Juan de San Martín recibe el traslado, la orden de traslado para mudarse desde Calera de las Vacas hacia Yapeyú, hacia Nuestra Señora de los Reyes de Yapeyú. Llega allí al poco tiempo y se hace cargo de esta inmensa estancia jesuítica. Cuando llega a la estancia jesuítica, esta era un poco una sombra de lo que había sido anteriormente. Sí que en la época de los padres jesuitas la estancia había llegado a tener 8.000 habitantes, cual era importante para la época de la colonia. Cuando llegó don Juan de San Martín solamente había 3.000 almas. La mayoría de los indios, como te decía, habían emigrado o habían sido capturados a veces por los bandeirantes. Muchos se fueron a otras ciudades, a otros poblados, y estaba realmente en franca decadencia. ¿Dónde se instala don Juan de San Martín? Y se instala casualmente en el claustro jesuítico, es decir, en el colegio que se le llamaba entonces. ¿Qué era el colegio? Bueno, los jesuitas tenían no solamente una iglesia, sino que tenían realmente un convento, con la forma que tienen los conventos coloniales que hasta el día de hoy tenemos, por ejemplo, San Francisco, Santo Domingo, la iglesia, digamos, el claustro de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, que conocemos aquí, y en varias ciudades argentinas. Es decir, hay un patio grande, un claustro grande y a la vuelta galerías donde hay una serie de habitaciones. En esas habitaciones había de todo. Había almacenes, había depósitos, había biblioteca, había aulas para instruir a los niños, a los indígenas. Había talleres de escultura, de pintura, de música, había instrumentos. Es decir, lamento una actividad importante, cultural y política. También estaban las celdas de clausura de los sacerdotes, de la orden, de los jesuitas, que ya no estaban allí. Entonces, en una de estas celdas del claustro jesuítico fue que se hospedó, se alojó la familia San Martín. Y allí fue donde, años después, nacería nuestro libertador. Bien, una vez que ya están instalados y ya están organizada la familia San Martín, ¿cuándo es que realmente nace el general? Bueno, acompáñame y te cuento ahora, ¿querés? Dale. Juan, me venías contando sobre toda lo que ha sido la vida del padre de San Martín, la mamá de San Martín, cómo se conocen, cómo se forma su familia, y habíamos quedado cuando ya están en Yapeyú y cuando nace el general. Bueno, en realidad habían nacido sus 3 primeros hermanos y vamos al tema del nacimiento de San Martín.
La fecha más aceptada con respecto al nacimiento de José de San Martín es el 25 de febrero de 1778. Y hay dos fuentes que sustentan esta aceptación, esta fecha, digamos. En primer lugar, tenemos un trabajo publicado por un fraile dominico de apellido Saldaya Retamar en el año 1921, que él dijo haber encontrado en los archivos del arzobispado de la ciudad de Buenos Aires copia de la partida de nacimiento de José de San Martín, donde se daba cuenta de que correspondía al 25 de febrero de 1778. Sí. Otra fuente también coincidente con esto es la propia partida de defunción de San Martín en Francia, en Boulogne-sur-Mer, donde se expresa que falleció General San Martín a los 72 años, 5 meses y 23 días. Él habiendo fallecido el 17 de agosto de 1850, se retrotrae y llegamos al 25 de febrero de 1778. Justo en la fecha que decía el fraile. Exacto. En 26 días del mes de febrero de 1778 años, yo, el infrescripto, Fray Francisco de la Pera, orden de predicadores, cura doctrinero del pueblo de Nuestra Señora de los Reyes de Yapeyú, Misiones del Uruguay, bauticé, puse óleo y crisma al párvulo blanco Francisco Joseph, nacido en el día de ayer, hijo legítimo del capitán y teniente gobernador de este departamento y su jurisdicción por su majestad. Que Dios lo guarde. Don Juan de San Martín, natural de Villa de Cervatos en el Reino de León, y de doña Gregoria Matorras, natural de Buenos Aires. Fueron sus padrinos don Cristóbal Aguirre y doña Josefa de Matorras, a quien advertí de su cognación espiritual. Por verdad firmo. Fray Francisco de la Pera, obtenido en el convento de Buenos Aires de la Orden de Predicadores por Fray Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar, publicado en la revista Ensayos y Rumbos de septiembre de 1921. Ahora bien, pero no todo es tan así como parece. En primer lugar, la partida de nacimiento del General San Martín nunca se pudo encontrar. ¿Por qué? Porque quedó en los registros parroquiales de Yapeyú. ¿Qué pasó después? En el año 1817, una invasión portuguesa arrasó con todo el pueblo de Yapeyú, quemó todo lo que existía, lo que había en pie, y se llevó puesta la parroquia, los registros parroquiales, las partidas de nacimiento, todo. Entonces, obviamente, arrasaron todo y con eso se arrasó no solo el monasterio, sino todos los documentos oficiales con la cual se corroboraría la fecha natalicia del general. Tal es así que si uno va hoy a visitar Yapeyú, va a ver que la casa de San Martín realmente, que era el convento jesuítico, está todo en ruinas y está todo con cimientos únicamente porque no ha quedado nada a raíz de el destrozo que hicieron los portugueses en 1817. Bien, ahora Juan, vos me decías que la fecha más aceptada es el 25 de febrero de 1778. Eso significa que existen otras fechas posibles del nacimiento del general San Martín. Efectivamente. Además, ¿qué pasa? Este trabajo de Fray Saldaña Retamar, donde él dice haber encontrado esta copia de la partida de nacimiento de San Martín, él nunca exhibió el original, nunca exhibió esa copia, simplemente la transcribió en un trabajo. Y esa copia que él dice haber encontrado en el archivo del Arzobispado de Buenos Aires, también se perdió porque en el año 1955, a raíz de los enfrentamientos internos que hubo con el gobierno de entonces, hubo una quema de iglesias y se quemaron también los archivos parroquiales correspondientes a la parte histórica, por lo cual tampoco se puede recuperar esa información que dice haber encontrado este fraile dominico, por tanto no se puede verificar eso tampoco. No se puede verificar. Ahora, es cierto. ¿Por qué? Porque el mismo San Martín tampoco fue muy cuidadoso ni fue tampoco muy coherente en lo que respecta a su cumpleaños, porque en su vida está plagada de una multiplicidad tremenda de información que puede dar cuenta de que él haya nacido en 1777, cuando él mismo escribe cartas, da cuenta de que él pudo haber nacido en el año 1777, cuando él embarca en la fragata Santa Balbina desde Buenos Aires para llegar a España con su familia, dice que tiene 6 años, con lo cual nos tiene que dar en el año 1777. Cuando él también le comenta al mariscal Castilla en otra carta, también aparentemente tendría que ser 1777, sino un año anterior a la que normalmente se conoce. Sin embargo, en otros documentos, como por ejemplo, tenemos también algunas fojas de servicio del Ejército Español, daría cuenta que nació en el año 1779. Otras dan
otras cartas que él hace al general Tomás Guido, un amigo suyo, puede entenderse que nació en el año 1780, y hasta hay constancia de que pudo haber nacido también en el año 1781, como por ejemplo cuando él celebra sus esponsales con remedios de escalada, o por ejemplo cuando él declara al llegar acá la edad que tiene. Por lo tanto, tenemos 4 años en los cuales él pudo haber nacido porque nunca fue efectivo. Y la confusión se suma cuando, por ejemplo, Mitre señala que la batalla de Cancha Rayada tuvo lugar el día del cumpleaños de San Martín, que fue en el mes de marzo. Por lo tanto, tampoco coincide la mes. Es decir, hay una total nebulosa y un gran, hueco en lo que, para rellenar con lo que respecta a la fecha de nacimiento de José de San Martín. Sabemos puede haber un rango de 4 años de diferencia. Entre 1777 y 1781, que son los años que él pudo haber nacido. Sí sabemos que nació en Yapeyú y que allí fue su lugar de nacimiento efectivo. Bien, Juan, hasta ahí está perfecto. Ahora contame qué es de la vida de la familia de San Martín después de que nace él. ¿Cómo sigue? Bueno, en ese momento el padre, digamos Juan de San Martín, se hace cargo de la estancia de Yapeyú, dijimos. Y en la estancia de Yapeyú empieza a administrar con el mismo celo, con el mismo rigor con el cual él había administrado la estancia de Escalera de las Vacas. Pero ¿qué pasó acá? Acá ya empezó a tener un conflicto él con los pueblos originarios. ¿Qué fue lo que le pasó a Juan de San Martín? Bueno, acostumbrado a mandar, a instruir, había sido sargento prácticamente toda su vida, era instructor, era una persona, le gustaba el rigor, es decir, e imponía con rigor, porque sé cómo se estilaba en esa época. Sí, de mano dura. Sí, entonces le encomendó a un cacique de la comunidad guaraní de la zona que fuera en una misión de vaquerías, es decir, a recolectar ganado. Aparentemente el trabajo que hizo este cacique, denominado Melchor Avera, no fue del agrado de Juan de San Martín, no fue lo suficientemente eficiente como él pensaba, y quizás este cacique, por creerse líder, pensaba que tener ciertas prerrogativas que no le iban a ser exigidas a él por parte del teniente de gobernador, don Juan de San Martín. ¿Qué pasó aquí? Bueno, enojado don Juan de San Martín porque este cacique no había cumplido con su cometido que se le había encomendado, decidió ponerle grillos, ponerlo en un cepo a la vista de todos, con lo cual te imaginas, todos los indios al ver a su cacique puesto, humillado de esa forma públicamente por el teniente de gobernador, le generó una sublevación y un malestar impresionante que le llovieron las denuncias en contra de él ante las autoridades de Buenos Aires por mal desempeño en sus funciones. Entonces ahí sobrevino el escándalo en la vida de Juan de San Martín. Todo el pueblo guaranítico prácticamente se le sublevó y se lo declaró persona no grata. Eso llevó a iniciar todo un proceso judicial bastante importante que se prolongó durante varios años, donde se multiplicaron los reclamos y las quejas con respecto al desempeño de Juan de San Martín. Por la rigurosidad que él mostraba. Exactamente. No por la ineficiencia, sino por el rigor hacia los indígenas. Entonces, en el año 1779, el fiscal de la causa declara que es realmente responsable y acusa a Juan de San Martín por mal desempeño. Él pide ser defendido, pide ser escuchado, trata de hablar con con José Vértiz, en ese momento ya era virrey, que lo había tenido tanta consideración en este momento. Era gobernador cuando él vino. ¿Qué pasó? En el año 1780, a principios de 1780, se enteran que el rey de España había firmado el ascenso de Juan de San Martín de ser teniente, porque había sido teniente, el último ascenso que le había dado Juan Vértiz, a ser capitán. Entonces recibe el ascenso, Juan Vértiz se lo comunica y lo declara libre de culpa y cargo, pero hace una solución salomónica. Para no quedar mal con la comunidad indígena, los guaraníes de la zona, decide relevarlo del mando, sacarlo porque ya era una persona con muchas fricciones con la gente y le da este aumento. Entonces ordena que don Juan de San Martín vaya a Buenos Aires, vuelva a Buenos Aires, lo llaman, y allí es donde Juan deja Yapeyú, que era el lugar de nacimiento de las misiones de San Martín, y con todos sus hijos y su prole se dirige hasta Buenos Aires en el año 1781. Y allí es donde permanecería 2 años. Bien, o sea que no es cuando vuelven... No. Se va a San Martín hacia Buenos Aires, allí se instala en Buenos Aires y con los ahorros que había tenido de haber administrado las estancias jesuíticas durante todos estos años, consigue comprar 2 casas, la Casa Grande y la Casa Chica. La Casa Grande en la actual calle Las Piedras, entre Belgrano y Moreno, en la ciudad de Buenos Aires, y otra Casa Chica en el barrio de Montserrat. Sectores que no eran céntricos, eran sectores alejados, por lo tanto no eran grandes propiedades las que había comprado con su peculio. Allí estuvo un par de años
trabajando como habilitado del Regimiento de Voluntarios Españoles, es decir, el que pagaba, el que hacía como era buen administrador, había sido bien ordenado con el tema de números. Entonces se lo puso como habilitado, como tesorero, digamos, del regimiento. Hasta que en el año 1783 recibió la orden de irse hacia España. Así fue que don Juan de San Martín, mediando el año 1783, con sus 5 hijos, 2 matrimonios y un criado, se embarcan en la fragata Santa Balbina con rumbo a España. Y así es que 104 días después de una travesía bastante azarosa, es que la familia San Martín llega al puerto de Cádiz. Te convoco para que me cuentes otra vez cómo es la vida del general San Martín con su familia ya en España. Bueno, dale, te sigo contando. Dale.